Seguimos en FutureCom 2016 haciendo entrevistas de vídeo para traerles la actualidad de lo que está sucediendo en el Congreso. Nos visita Gabriel de la Ursec, con quien vamos a estar hablando sobre algunos de los temas de Uruguay, porque aunque es un mercado chiquito, es muy importante porque todos los índices que tiene y que muchas firmas de consultoría utilizan para medir ciertos parámetros del sector de las telecomunicaciones sitúan siempre a Uruguay en una situación de privilegio, no solo un poco, Gabriel, sino que os sitúan con mucha ventaja con respecto al resto de países. De hecho, tanto 5G Américas en su índice de LTE como de Intelligence Competitive Unit en conectividad en el hogar os ponen en una situación de privilegio. ¿A qué atribuyes tú a que Uruguay tenga un mercado de telecomunicaciones tan avanzado, siempre hablando en términos relativos con el resto de países? Bien, en primer lugar, Uruguay es un país pequeño. Somos 3 millones de habitantes, 1 millón de hogares. No hay grandes montañas, no hay grandes ríos, no hay accidentes geográficos que impidan tener una buena conectividad. Eso es un dato. Por otro lado, siempre hubo en el país una tendencia a estar ayornados. O sea que cuando empezaron el boom de las telecomunicaciones, de alguna manera, tanto a nivel académico como a nivel empresarial, como a nivel del Estado, empezó a promoverse el desarrollo de las telecomunicaciones. En ese contexto, primero se logró una alta penetración de telefonía celular. Estábamos en un 150% de más celulares que habitantes. La siguiente movida importante fue la de Antel. Antel es uno de los operadores que es el operador estatal. A través de esa impronta estatal, Antel invirtió en desarrollar toda una red de fibra óptica donde logró alcanzar hasta el 80% de los hogares. Esa cifra es realmente importante, con planes de varios gigas y accesibles, pues justamente era un plan que intentaba traer equidad al mundo, a la colectividad, digamos. Eso se logró en el 2015, fines del 2015, y ahí estamos. O sea, que en ese sentido, por lo que interpreto, el hecho de que tuvierais un operador estatal, que muchas veces, claro, los operadores buscan rendimiento a corto plazo y quizá un operador estatal se puede permitir el lujo de no tener esa urgencia de satisfacer a unos accionistas, ¿no? Pero sí tener otros objetivos. Claro, tener otros objetivos más sociales, quizá. Más sociales, claro. Más sociales. Entonces, me imagino que en ese sentido estás planteando como que en ese caso a vosotros os jugó a favor tener esta capacidad de tener un operador que no tuviera esta restricción temporal, digamos, ¿no? Y además los tamaños, digamos, no es lo mismo de repente hacer esa inversión en un país con 25 millones de habitantes que en Uruguay, que somos 3 millones. Claro, también es verdad. Todo y que tenemos un montón de países centroamericanos que tienen otras realidades también socioeconómicas, pero que no consiguen tampoco estar en índices, de hecho tienen los peores índices. Ojo, de todas maneras, está siendo muy criticado porque se dice que Antel desbalanceó los recursos del año pasado, del periodo anterior. Pero está hecho. Bueno, sí, una cosa es las balanzas fiscales del gobierno, ¿te refieres? Sí. Y otra cosa es si tenéis buena puntuación en las matrices de estas consultoras que he mencionado yo al principio. Se anunció hace unos meses o unas semanas el pliego de los 700 MHz, que es una banda muy atractiva. Como dices, en Uruguay, sí, imagino que con 700, con la propagación que tiene, se puede cubrir en 2 minutos, por simplificarlo. Cuéntanos un poco cómo está el tema de los pliegos, si se ha avanzado, cuál es la situación. Los pliegos están prontos, lo que falta es la oportunidad, porque en definitiva quien ordena que se haga el llamado, primero nos ordena que hagamos los pliegos, la Ursec, y luego nos dice, hagan el llamado en tal fecha. Estamos esperando eso. Bueno, te comento una situación hipotética. Imagino que conocerás el caso mexicano, que están intentando crear una red mayorista de 700
¿no hubiese sido Antel y Uruguay un mercado muy propicio para embarcarse en un esquema similar? Puede ser, puede ser. Lo cierto es que ese tipo de decisiones políticas las toma el ministerio. Nosotros Ya regulamos, pero no tomamos ese tipo de decisiones. Claro. Pero bueno, ¿te parecería que podría haber? Podría haber sido. Podría haber sido. Bueno, te tiro un dato negativo sobre Uruguay, pero que es común hacia toda América Latina, que es Que perdimos la punta en la eliminatoria. ¿La perdisteis? ¿No? ¿Cuándo? Sí, que está Brasil primero ahora. Ah, bueno, pero estáis en camino del Mundial. Sí, estamos segundos. Claro, sí, no hay problema. Mientras esté Luisito Suárez, que juega en el Barça, os lo entregamos siempre bien Sí. entrenado, bien en forma, viene bien en forma, recargado. bien animado. Bueno, te tiro una negativa. 5G Américas decía en una comparativa del espectro asignado a operadores y las recomendaciones de la UIT que Uruguay había entregado 270 MHz y que estaba al 20,8% de lo que recomendaba la UIT a estas alturas, o que recomienda para que un mercado se pueda desarrollar como Dios manda. Cuéntanos un poco cuál es tu visión o la visión de URSEC con respecto a esta diferencia entre lo que habéis podido otorgar y lo que aún quedaría según lo que dice la UIT. Nos gustaría otorgar más espectro. También es cierto de que por ahora con lo que hay está alcanzando, o sea que parecería que no hubiera otro apuro más que el acompasar el desarrollo. Claro. Ahora hay planes para, junto con la de 700 megas, de completar los agujeros que quedaron en la banda 1800, 1900, 2100, es decir, de completar con los agujeros que quedaron. Claro. Y alguna cosita más. Pero eso sería la próxima. ¿Puedo interpretar que las indicaciones de la UIT son un poquito exageradas entonces para lo que sería la realidad del mercado uruguayo? Sí. Okay. Bueno, también recientemente, y aquí te voy a hacer un juego de palabras, te voy a poner una pequeña trampa, Antel se quejó o denunció a Telefónica por violarle el monopolio en la red fija. No te quería preguntar si tiene razón o no tiene razón, sino que como que suena raro que haya este tipo de denuncia y quizá habría que analizar si el monopolio debe seguir o no debe seguir, porque siempre que hablamos de monopolio parece que es una palabra maldita. ¿Cuál es vuestra intención o cuál es vuestra opinión con respecto a esta situación? Si es algo que vosotros podéis tomar partido o, como decías, ahí ya es un tema político. Tomar partido como URSEC no podemos. Mi opinión personal es que el monopolio ha sido muy beneficioso para el país en la medida de poder lograr, por ejemplo, el desarrollo de la fibra óptica, claro, por ejemplo, entre otras cosas. Por otro lado, el partido entre Telefónica y Antel es como la rivalidad del Barça con el Madrid. Es decir, no va a acabar nunca. Es una tras de otra, que se denuncian por H, que se denuncian por B, y nosotros estamos siempre en el medio porque tenemos que juzgar esos comportamientos. Son los árbitros. Pero eso es anecdótico. Lo cierto es que en el caso puntual parece un juego de palabras, pero Antel tiene el monopolio de la telefonía fija. El caso puntual era que se estaban usando celulares desde puntos fijos hacia centrales telefónicas. O sea, la central telefónica, cuando salía para el exterior a otro número, si era celular, iba por el celular. Si el destino era fijo, estaría por una línea fija. Lo cual estaba muy bien pensado, pero en realidad, si el celular está fijo y está hablando desde un punto fijo a otro punto fijo, eso es telefonía fija. Entonces ahí se armó el lío. Bueno, es un tema. Como reguladores, ¿qué retos enfrentáis? Porque, bueno, enfrentáis muchos retos, de hecho, podríamos, la lista es interminable, porque el mercado está cambiando muchísimo, están los OTTs, está en la relación con los operadores, quién paga qué, cómo hacemos, cómo convivimos, los usuarios también están cambiando. Para los próximos años, ¿qué tenéis en la agenda, así como temas a abordar importantes de neutralidad de la red? El tema de los OTTs está siendo un problema. Un problema. Un problema. Ahora, todavía hay leyes dando vuelta. Supuestamente
lo quieren resolver, las autoridades quieren resolverlo a nivel estatal, a nivel legislativo. Todavía no sabemos bien cómo se va a hacer. Creo que, por ejemplo, el caso de Uber es un caso emblemático, Claro. porque han violentado todas las regulaciones del tránsito de personas en los municipios, que son reglamentaciones estatales, municipales, y digamos, y no hay con qué darle. Y resulta que, por ejemplo, no tienen seguros en los autos, no aportan a la seguridad social, no aportan a la DGI, Claro, sí, no, están bajo el radar. Entonces es un lío de novela, porque los propios taximetristas denuncian que están teniendo una competencia desleal y se arman unos... ¿Ustedes también están a cargo del tema de transportes o...? No, pero claro, si es un simplemente... OTT que es telecomunicaciones, el cruce de... Exacto. Y bueno, eso no ha entrado todavía en nuestra cancha. Estamos esperando de que o el Ministerio de Transporte o las intendencias donde se generan esos problemas nos digan que intervengamos. Por ahora no. En temas, por ejemplo, como WhatsApp, que se dice que ahora que tiene llamadas, tendría que ofrecer algunas garantías de llamada de emergencia, ubicación, etcétera. ¿Eso también pensáis que en algún momento os van a pasar a vosotros la patata caliente para ver cómo Yo creo que sí, que esa va a venir en cualquier momento. ¿Y tenéis alguna idea de cómo va a ser eso? No. Honestidad absoluta. Cruzaremos el puente cuando lleguemos al río. Estupendo. Muy bien, bueno, Gabriel, muchísimas gracias por venir y atendernos. Gracias a ti. Un placer.